Hoy vamos a continuar donde dejamos la última vez, que habíamos dejado con una explicación que yo traté de hacer lo más breve posible, lo más sintética posible, una explicación de refresco, de como es información y conocimientos que ustedes ya tienen que traer de la materia parte general del derecho penal, o quien haya leído el derecho penal parte general le interese estos temas, ya tiene que haber entendido los delitos de peligro, concreto, abstracto. Yo les traté de hacer una explicación muy didáctica, muy gráfica, de en qué consistían verdaderamente estos delitos. Esa era la idea. Se los traté de explicar en un lenguaje, si se quiere, casi coloquial. Podríamos hacer una profundización sobre este tipo de delitos, hablando de sus raíces, de sus derivaciones, de lo que considera un peligro, el ámbito de validez de la norma, las distintas teorías sobre la existencia o no de los delitos de peligro, la necesidad de su utilización, sobre su constitucionalidad. Pero yo más o menos le expliqué que esto era así, que cuanto más alejado para superar la constitucionalidad de estos delitos, teníamos que pensar, el legislador debería pensar, ¿no? O deberíamos exigir nosotros desde la academia que si vamos a sancionar un delito de peligro abstracto, que ni siquiera esa conducta pone en peligro de ninguna manera, realmente no es un delito de peligro, sería una contradicción lingüística decirle un delito de peligro abstracto, que en realidad no hay peligro, sino un delito de conducta peligrosa. Para que sea constitucional, yo les había explicado mi postura, mi manera de ver la constitucionalidad de estos delitos, como están tan alejados, ven aquí ustedes en el gráfico de lo que es el bien jurídico protegido, están tan lejos, la, la imputación, ¿no? Está tan lejos, la conducta se aleja tanto, teníamos que respetar el principio de proporcionalidad de la pena. ¿Por qué? Porque el fundamento de quienes abogan por la inconstitucionalidad de los delitos de peligro abstracto es que violenta el principio de lesividad. Ese es el principio constitucional que dicen quienes afirman o sostienen que los delitos de peligro abstracto son inconstitucionales, dicen que afecta al principio de lesividad porque uno de los principios pilares del derecho penal democrático, plural, liberal, moderno, respetuoso de los derechos humanos, es que la imputación penal debe recaer sobre un sujeto que haya realizado una conducta que haya afectado o por lo menos puesto en peligro cierto un bien jurídico. Esa es la frase, digamos, tipo bíblica, que responde a toda idea o a todo concepto de derecho penal en un Estado de derecho democrático, ¿no? La acción del sujeto tiene que haber dañado o puesto en peligro aunque sea un bien jurídico. Entonces, quienes dicen que es inconstitucional el delito de peligro abstracto, dicen porque afecta ese principio, que es el principio de lesividad, ¿no? Yo entiendo que no, digamos que no es un problema la lesividad, porque en esta sociedad de riesgo no podemos esperar que los bienes jurídicos se vean lesionados, sino que necesitamos sancionar conductas preventoras. O sea, la idea es la evitabilidad del daño, es lo que persigue un derecho penal útil, pero obviamente no vamos a sacrificar respeto a las garantías constitucionales para que el derecho penal sea útil. O sea, buscaríamos, si no se transformaría el derecho penal en una cuestión, en lo que algunos autores dijeron, yo lo dije alguna vez también, la McDonaldización del derecho penal. Cuando uno concurre a McDonald's o a cualquiera de esas cadenas, uno lo que busca es comer rápido, ¿eh? Nosotros estaremos hablando de un derecho penal que actúa rápido, que da rápidamente soluciones, que no es así tampoco. Pero cuando vamos a McDonald's comemos rápido, pero sabemos que estamos comiendo una comida de dudosísima calidad, ¿no? Probablemente no muy buena. Entonces caeríamos en eso. Nosotros necesitamos un derecho penal que sea eficaz, dé las respuestas necesarias a la sociedad, pero que respete las garantías constitucionales. Y eso sería respetando el principio de proporcionalidad. Me parece que ese sí sería fundamental. Entonces, siempre que la conducta, y con esto concluyo, esté muy alejada del bien jurídico, la pena tiene que ser muy baja. Cuanto más cerca esté del bien jurídico la conducta, más alta la pena, ¿no? Esa relación inversamente proporcional que vimos en la clase pasada. Ahora bien, con esta aplicación, nosotros habíamos visto en una de las primeras láminas que uno de los caracteres o los elementos que resaltan de este tipo de delitos que vemos en este título séptimo, que es los delitos contra la seguridad pública, que Soler había conceptualizado correctamente como los delitos contra la seguridad común, para que no haya confusión en lo público con lo administrativo. Vamos a ver que la característica común
de estos delitos es que generan un peligro, indudablemente hay una presencia de un peligro para la seguridad común o seguridad colectiva o seguridad pública, y a la vez afectan las acciones que realizan los sujetos a un número indeterminado de personas, no a una persona o personas determinadas, sino ahí estaríamos en un delito de lesiones o homicidio. Es decir, si una persona con su acción pretende dañar a una o más personas de manera determinada prendiéndole fuego, bueno, estamos en una figura de homicidio, lesiones, ¿no? Pero si lo hace una conducta peligrosa que puede derivar en un peligro o un daño cierto para un número indeterminado de personas o bienes, estamos en los elementos comunes o característicos de los delitos contra la seguridad pública, delitos contra la seguridad común. Y el primer delito que vamos a ver nosotros con esta puesta en escena casi cinematográfica, que espero que en el comentario del video de YouTube me lo resalten, porque me costó mucho hacer esto. No, mentira, viene medio predeterminado, pero bueno, le quería dar así capaz una clase para dar en invierno, porque se sienta ahí el calor del fuego. El primer delito que vemos nosotros es el incendio, ¿no? Pero en realidad el capítulo comienza diciendo incendios y otros estragos, y aquí vemos, como habíamos visto en los delitos de defraudaciones, estafas y otras defraudaciones, tenemos la misma mecánica que utiliza el legislador en este título, en este capítulo de este título, y entonces se dan ustedes una idea que lo general o lo genérico son los estragos, y que en realidad el incendio es una forma de estrago, o una clase de estrago. Lo importante es un estrago, ¿no? El estrago es indudablemente un acontecimiento de gran magnitud, de carácter peligroso, grave, y que pone indudablemente en riesgo, ¿cierto?, como es un número indeterminado de personas o bienes. Pero piensen ustedes en un evento de características importantes, ¿no?, de gran magnitud. No es un estrago el derrumbe de una casa, es el estrago el derrumbe de un edificio. ¿Comprenden por qué la diferencia que utiliza el legislador? El derrumbe de un edificio no es lo mismo que el derrumbe de una casa, para que se entienda más o menos así. No es lo mismo que el derrumbe de un paso nivel a la caída de un puente, ¿no? No es lo mismo, qué sé yo, la destrucción de algún yacimiento al derrumbe de una mina. ¿Se comprende? En realidad eso es lo que decía el texto original, le pusieron una coma y que cambió todo el sentido del tipo penal, y hizo ingresar como elemento peligroso, ya vamos a ver ahora, a la mina, ¿no? Una mina como un aparato explosivo que se activa con la presión. Ya vamos a ver, pero nosotros vemos aquí en este capítulo que estamos hablando de una condición genérica como son los estragos. Hay muchos estragos, van a ver en este capítulo, el legislador los identifica, como incendios, varamientos, hundimientos de nave, etc. Hay muchos, pero son descripciones que el legislador hace de carácter puramente ejemplificativo, ¿no? Porque van a ver ustedes, los tipos penales siempre dejan una fórmula abierta ahí, como para que esa sea una mera descripción. Pero encontramos dentro de esta idea que dentro de una de las formas de estrago, el legislador identifica el incendio. El incendio en sí no es un estrago per se. No todo incendio es un estrago. ¿Comprenden? O sea, puede haber un incendio que no constituye un estrago o no tenga incidencia de carácter penal. Por ejemplo, a alguien se le quema un depósito en el fondo de su casa, se prende fuego. Eso es un incendio. Pero hay que analizar cada uno de los elementos en los que se dieron estas circunstancias para ver si coinciden con los elementos que el legislador pretende que se den para que tengan relevancia penal. Y esos elementos que ustedes van a ver en el incendio son algunos, ya lo vamos a tener aquí. Lo más importante del incendio, tenemos entendido que el estrago es un evento de grandes magnitudes, pero el incendio no tiene por qué ser de grandes magnitudes. Puede serlo, en general lo es, pero no tiene por qué ser un incendio un elemento de grande magnitud. Lo que sí tiene que ser, o tiene que tener sus dos características principales para el derecho penal, o para que tenga una cierta relevancia penal, es que el incendio sea peligroso, es decir, que ponga en peligro, cierto, un número indeterminado de personas o bienes. Este cantito que yo repito siempre es creo que la base o el núcleo de este tipo de delitos. Un fuego peligroso, es decir, que ponga en peligro, y además de características incontrolables para quien lo generó o un tercero. Es decir, cuando el incendio, en la creación del fuego, que ni siquiera necesita para algunos autores que exista llama, sino que la mínima combustión o ignición es suficiente para que sea el incendio, y eso lo dice Soler muy claramente.
Esta circunstancia del incendio es, para que tenga relevancia penal, tiene que tener una cierta característica, decía yo, tiene que ser peligroso y después tiene que ser incontrolable. El fuego peligroso e incontrolable es un incendio con relevancia penal. Hay otras opiniones en la doctrina, pero si ustedes analizan aquí el artículo 186, hace referencia al que causara un incendio, una explosión, una inundación. Son los tres elementos que establece la ley para analizar esta figura del incendio, o de esta forma de estrago, por decirlo así. Entonces, un incendio es penalmente relevante aquello que no está destinado a arder, eso sí es un incendio, hay que ver si tiene relevancia penal. Lo que no está destinado a arder es un incendio, pero que escapa al control de quien lo inició siempre que ponga en peligro una determinada persona. Entonces tenemos, para que sea un incendio sin relevancia penal, un incendio tiene que arder o prenderse fuego determinadas circunstancias que no estaban destinadas a arder. Es decir, si yo pongo una pila de leña en un campo y la prendo fuego para hacer carbón, hay fuego, pero eso no es un incendio, porque eso estaba destinado a arder. ¿Comprenden? Cuando se prende fuego algo que no está destinado a arder, nosotros tenemos un incendio. Así, liso y llano. Para que un incendio tenga relevancia desde el punto de vista penal, tiene que ser peligroso e incontrolable, ¿no? Que ahí nosotros estamos diciendo. Escapa al control de quien lo inició, de un tercero, también podríamos agregar ahí, y pone en peligro un número indeterminado de bienes o personas. Eso es un incendio. ¿Cómo puede iniciarse el incendio? De las formas que ustedes puedan pensar. Por explosión, por ignición, por combustión, por presión, etc. Esas son cuestiones que dejamos en manos de la física o de los peritos analistas de cómo se iniciaron los incendios. Pero sí nosotros sabemos desde el punto de vista penal que si nosotros tenemos un incendio es porque algo está ardiendo que no estaba destinado a arder, y si nosotros queremos que ese incendio tenga relevancia penal, tiene que ser incontrolable, el incendio, o sea, escapar al control de quien lo inició, de un tercero, y además debe ser peligroso por un número indeterminado de personas o de bienes. ¿Está? Bueno. Vamos a ver ahora el otro elemento que se ven ahí. Esto es una explicación un poco, digamos, fácil. Ahora vamos a ver el segundo elemento, que es la explosión, ¿no? Ven aquí ustedes a la derecha, el GIF que ven ustedes a la derecha hace referencia a la explosión de, si no me equivoco, de Líbano, ¿no? De Beirut, que explotó el puerto, porque había, creo que amoníaco o nitrato de amonio o algún tipo de sustancia muy inflamable que generó esta cuestión. Lo mismo sucede, que la misma explicación que nosotros dimos para el incendio, la podemos dar para la explosión. Lo que pasa es que la explosión tiene un concepto específico que se ha dado no solo por la ciencia penal, indudablemente la ciencia penal no va a buscar un concepto de explosión, va a tomar el concepto de la física para tratar de determinar esto, pero el artículo es el mismo, dice causar, en este caso sería una explosión. ¿Cuándo hay una explosión? Indudablemente cuando hay una liberación súbita, instantánea, irrefrenable y violenta de energía. La energía liberada súbitamente provoca una explosión. Y esa explosión puede tener cualquier origen. Aquí ven ustedes la liberación. Nosotros ahí teníamos, por ejemplo, en el GIF que estamos viendo a la derecha, tenemos un incendio al principio, ¿no? Es un incendio, ustedes ya como expertos en este tema del artículo 186 van a decir, bueno, mire, ahí está ardiendo, primero, hay algo ardiendo que no estaba destinado a arder, por lo menos un incendio tenemos. En segundo lugar, no parece muy controlado por las dotaciones de bomberos que vemos ahí, no está muy controlado, y además se está incendiando una zona muy habitada, como es el puerto, por lo tanto hay un peligro cierto para bienes o personas de carácter indeterminado. Eso era un incendio con relevancia penal para nuestro derecho penal, ¿no? Otro derecho penal tendrá otras relevancias, pero en el nuestro sí. Y después de este incendio que podemos ver aquí en el GIF, tenemos una liberación súbita de energía irrefrenable, quiere decir esto que no se puede detener, instantánea, que se produce en un momento, súbita, sin que nadie lo espere, o sea, de manera súbita, y además violenta, ¿no? Porque esto genera una onda expansiva que destruye cosas, destruye personas, bienes, etcétera, ¿no? Y eso puede obedecer a cualquier causa, puede obedecer a diferentes procesos, que pueden ser químicos, mecánicos, de combustión, de compresión, de transformación, de presión, no está puesto ahí, por presión también puede ser, y el origen puede ser por cualquier cosa. Hay un montón de cuestiones, ahora vamos a ver cuando veamos los 189 bis, que hacen los materiales explosivos, ¿no? No es lo mismo una bomba que un material explosivo. Aquí nosotros teníamos, al parecer, no estoy seguro porque no conozco muy al detalle la crónica, pero nosotros teníamos aquí nitrato de amonio, ¿no? Que es una circunstancia explosiva, son explosivos, ¿no?
no es una bomba. La bomba es un artefacto que tiene como efecto la explosión, pero no es un explosivo. Entonces, también consiste el delito en causar una explosión, que es esto, la súbita, instantánea, irrefrenable y violenta liberación de energía. Eso también está contenido en el tipo. Es un delito indudablemente de peligro concreto, ¿no? Un delito de peligro concreto, pero que la estructura del tipo es muy interesante, del 186, porque para fundar el peligro, a pesar de que son delitos de peligro, para fundar el peligro el legislador utiliza resultados materiales, para entenderse así. Es decir, para que exista peligro, primero debe existir una explosión, que es un resultado. Entonces, está estructurado así el tipo penal. Son resultados que, como es, fundamentan o justifican el peligro que estos eventos producen, ¿no? Si hay un gran incendio, hay peligro, ¿cierto?, para las personas que rodean o los bienes que están alrededor del incendio. Entonces, pero es un resultado que genera o que da pie a que se estructure sobre sí un tipo penal de peligro concreto en este caso. Esto es una explosión. Vamos a ver ahora el otro, el otro elemento que establece la norma. Esto es una explicación, ya les aclaro, muy abuelo de pájaro, no con la profundidad que podríamos hacerla, pero ustedes ya saben, me dieron fecha para que nosotros pongamos el examen, así que vamos a explicar lo que podamos, como podamos, y después, bueno, en el transcurso recibiré todas las dudas por el correo electrónico que tienen ustedes, para ustedes, que es penal2, victorhugobenitez@gmail. En ese correo electrónico yo recibo todas las dudas o consultas que ustedes quieran. Tiene los videos de cada una de las clases que dimos, así que creo que no va a haber ningún problema. Tenemos también otro elemento del 186, que es la inundación, y aquí tenemos un concepto de inundación, es un concepto jurídico de inundación también. Y es el desastre producido por el desencadenamiento del poder del agua, sea por desvíos de su curso natural o por aumento repentino del caudal que naturalmente corre por el río o arroyo. Hay muchos conceptos de inundación. Hay uno muy bueno de Creus, que es aquel que el agua desborda los canales por los cuales debía mantenerse. Es decir, cuando la inundación puede darse por distintas razones. Puede darse por la rotura de alguna represa o la construcción humana, o puede darse por causas más, si se quiere, naturales, como es el aumento del caudal del río y el desborde de los cauces de los ríos o de los lagos. Eso también son formas de inundación. No importa el origen de la inundación, en este caso sea por una cuestión de supónganse la rotura de un dique, que es una construcción humana, o por una cuestión natural. Lo importante es que el cauce de agua o el volumen del agua, siempre que se ubique o transcurra por canales o conductos o vías que no estaban naturalmente destinados a correr, estamos en presencia de una inundación. Si esta inundación no pone en peligro ningún bien jurídico, no pone en peligro, cierto, la vida o los bienes, la integridad de las personas o los bienes, será una cuestión natural que, bueno, veremos qué pasa o serán las contingencias necesarias. Ahora, es penalmente relevante la inundación cuando, ¿no?, pone en peligro a las personas y a los bienes de manera indeterminada. Ahí sí es importante la inundación, como sería en el caso del GIF que estamos viendo aquí, que la inundación se produce por unas vías que no están destinadas para que el agua recorra, así como son las calles. Hay posibilidad ahí de peligro para las personas y para los bienes, entonces estamos en presencia de una inundación de carácter. Lo importante aquí es que esto es un delito doloso, no estamos acá penando a la naturaleza por sus inclemencias, así que hay un sujeto activo en este caso, que puede ser cualquier persona, que tiene que intencionalmente causar esto, ¿no? Causar estos eventos, el incendio, la explosión o la inundación. Será reprimido con reclusión de 3 a 10 años si hubiera peligro común para los bienes. Ese elemento, si hubiera peligro común para los bienes establecido en el tipo penal, es el núcleo de toda la tipología que está en este apartado. Si no hay peligro, estamos en presencia de un evento natural para el cual no hay relevancia de ningún punto de vista. El inciso que ustedes tienen en el 186, van a ver ustedes, esto lo quiero explicar brevemente, porque yo creo que lo omití en la explicación aquí. Sí, lo omití. Van a ver que ustedes en el inciso de incendio e inundación del 186 hay un segundo apartado donde describe en realidad delitos de daño que se producen a acopios de alfalfa, plantaciones, materiales, etc. Yo les diría no les preste mucha atención a esos incisos. Esos incisos rompen la estructura
sistemática de este apartado, porque son delitos de resultado material. No coinciden con la generación de un peligro común, están totalmente desconectados de la sistemática, y se sancionaron a razón de un hecho político de mucha trascendencia del siglo antepasado, que fue, ustedes lo conocerán en el libro o en la película de la Patagonia Rebelde, ¿no? Este levantamiento del proletariado en la Patagonia, que fue cruelmente reprimido por el ejército argentino bajo el gobierno de Irigoyen. Este evento generó, o sea, pues los trabajadores empezaron a protestar de esa manera, incendiando plantíos y cosechas de los patrones, o sea, era una forma de protesta contra la patronal. A partir de ese hecho se sancionaron estos delitos que están aquí, que son indudablemente, aquí no hay bienes jurídicos difusos de ninguna de las cuestiones dogmáticas que nosotros explicamos aquí, sino la protección del producto digamos, de la patronal, ¿no? de quien tiene la propiedad de los medios de producción, ¿no? Eso es una cuestión. Por eso yo obvio esa parte, porque realmente no me interesa, no creo ni siquiera que entre en el parcial, así que ustedes lo ven si quieren. Yo les recomendaría que ni lo lean, porque no tiene nada que ver con la estructura, que incluso es confuso, porque son todos delitos de resultado en el medio de todo delito de peligro, es bastante confuso. Vamos a los estragos. Si nosotros vemos el 187, después de esto que expliqué, viene el 187, es una norma de remisión, porque hace referencia a las penas señaladas en el artículo precedente. Aquí ven ustedes un estrago. Ustedes más o menos conocen el GIF. Esa es la central termonuclear de Chernobyl. En la década del 80, la central termonuclear de Chernobyl estalló su reactor y liberó una nube tóxica de radiación que, bueno, mató a un montón de personas y dejó inhabitable las zonas circundantes durante muchos kilómetros a la redonda, que ya no se puede vivir, no se puede estar ahí por la radiación. También ha habido otros estragos de este tipo con la energía nuclear. Recuerdan ustedes que estalló una planta en Japón, también hubo una liberación de energía radioactiva después de un tsunami, también en Japón, otra planta termonucleares. De todas maneras, la energía, con esto no quiero hacer una mención especial sobre la peligrosidad de la energía nuclear, que es una de las energías más seguras y más limpias que nosotros conocemos, ¿no? No son muy pocos los casos de energía nuclear que haya tenido fallas o haya producido algún tipo de daño. Nosotros los argentinos, por ahí poca gente lo sabe, el argentino tiende a recibir siempre el mensaje de que este país es una porquería, que no sirve para nada, que estamos condenados al fracaso por tal o cual cosa, 70 años de esto, 150 años del otro. En materia de energía nuclear, energía atómica, Argentina es el Messi a nivel mundial. La energía atómica o la energía nuclear para fines pacíficos, nosotros somos Messi. Siempre lideramos o presidimos la Organización Mundial referida a la energía atómica. Tenemos centrales atómicas de muchísimos años que nunca han fallado. Nosotros empezamos en la década del 50 con energía nuclear, con la construcción de Atucha 2, tenemos un instituto de prestigio mundial al cual le consultan, antes de poner una central termoeléctrica nuclear en cualquier lugar del mundo, le consultan al Instituto Balseiro, porque ahí está lo que saben. Y ese es un gran orgullo nacional que muy pocos conocen, muy poca gente sabe, que nosotros somos los líderes mundiales en energía nuclear. Pero eso les doy a manera de anécdota para que ustedes se sientan un poco más orgullosos de tener un país que verdaderamente es pionero en estos aspectos. Nosotros en energía nuclear y en derechos humanos y en energía nuclear, nosotros somos Messi a nivel mundial. No hay nadie mejor que los argentinos en ese aspecto. Y tanto una política que sea diseminada a nivel mundial y con prestigio mundial, todas provienen del mismo núcleo, que es la universidad o la educación pública, tanto primaria, secundaria como universitaria, la universidad pública. Todos nuestros premios Nobel, que son muchos, provienen de la universidad pública, todos nuestros estudios sobre energía nuclear provienen de la universidad pública, por eso nuestro mayor baluarte, nuestro orgullo tiene que ser eso, la universidad pública. Acá puede estudiar en la universidad el que quiere, no importa el país de donde venga. Acá puede estudiar el que quiere y así está bien que sea. Es nuestro orgullo. Bueno, seguimos un poco, cierro este paréntesis breve sobre la energía nuclear, porque justo estamos viendo Chernobyl.
incurrirá el que causar estrago por medio de sumersión, varamiento de nave, derrumbe de edificio, inundación, de una mina o cualquier otro medio poderoso de destrucción. Yo les había adelantado una explicación hace un momento, que los estragos estaban indicados como sucesos de gran magnitud, peligrosos, ¿no? De gran magnitud, un gran evento desastroso, pero que es fundamental que estas cuestiones, que son los estragos, tengan las características que ya referimos para los delitos de este tipo. Es indudablemente que un estrago tiene que ser un evento desastroso de grandes magnitud, pero que ponga en peligro, cierto, a personas o a bienes, porque si nosotros tenemos un evento desastroso sin peligro, tendremos probablemente delito de daño. Pero si tenemos daños, es decir, si tenemos daños sin peligro, solamente va a haber delito de daño. Si al daño le agregamos el peligro, probablemente tengamos, o al evento le agregamos el peligro, ahí vamos a tener un elemento necesario, en principio, para que se configure un estrago. Y el legislador, haciendo remisión al tipo penal anterior, que causara, ¿no?, un incendio, y todas estas cuestiones, hace una descripción de formas de estrago, como la sumersión o varamiento de una nave. La sumersión es el hundimiento, ¿no? El varamiento es encallar la nave, es decir, cuando la nave se obstaculiza por el lecho del canal por donde va navegando, queda varada, la nave si no puede avanzar ni moverse, eso es el varamiento de una nave. Estamos hablando de una nave, de un barco, ¿no? En esta cuestión estamos hablando de las vías acuáticas. Hace referencia a una forma de estrago como el derrumbe de un edificio. Yo le estaba haciendo el ejemplo hace un ratito que probablemente el derrumbe de una casa no sea un estrago, pero sí el derrumbe de un edificio. Y en esto el legislador nos señala y nos indica que para hablar de estragos tenemos que estar hablando de eventos desastrosos, que podría ser el derrumbe de una casa, pero de grandes magnitudes, y que sean peligrosos para personas o bienes. Entonces, el derrumbe de un edificio es lo mismo. La inundación, que nosotros vimos el concepto reciente, cuando hablamos de derrumbe de un edificio, es la destrucción de las estructuras que sostienen el edificio, que lo hacen derrumbarse o por lo menos deteriorarse al grado de perder esa estructura o perder por lo menos la verticalidad del edificio. La inundación es la incursión súbita y repentina y irrefrenable de agua por los cauces por los cuales no debía correr. Y aquí pasa lo que pasó en el proyecto, que en realidad el proyecto debía decir inundación de una mina, o sea, la inundación de un yacimiento mineral. Eso es un evento, es un estrago indudablemente, porque pone en peligro a quienes trabajan en la mina y a toda la producción minera que se está desarrollando ahí. Pero en el proyecto alguien incurrió en el error de colocar una coma, que algunos autores dijeron que fue la coma más poderosa del derecho penal, no sé si están así, pero algún autor lo dijo alguna vez, un autor clásico. Entonces, la separación que produce la coma en la idea que transmite el tipo penal nos hace pensar en que la inundación es una forma de estrago y una mina, artefacto explosivo, estructurado para detonar mediante la presión, ya sea personal o vehicular o de otra índole, es decir, hay minas personales a las cuales son artefactos explosivos que están casi siempre enterrados en la tierra, y uno con la presión de ese artefacto estallan, mina personal. Hay otras para vehículos que con más presión, o sea, cuando pase un vehículo va a explotar, y hay otra índole como las minas marinas o acuáticas, que son artefactos que al chocar, algunas son magnéticas, ya no existen más, pero en algún momento existieron, están en el agua flotando y cuando pasan los barcos chocan contra los barcos y los dañan, ¿no? Eso sería una mina. Lo que pasa es que con la inclusión de la coma, la interpretación semántica no puede ser otra. Si no estuviera la coma, estaría la interpretación correcta, que era la inundación de una mina, es decir, la incursión súbita irrefrenable de agua en un yacimiento mineral. Eso sería verdaderamente lo que decía el tipo, pero quedó como artefacto explosivo que se acciona mediante la presión personal de vehículo de otra índole. O cualquier otro medio poderoso de destrucción. Nos está hablando de una fórmula abierta. Indudablemente esto nos explica que lo importante del estrago es las características generales que este evento tiene para que tenga relevancia penal, y que la explicación que hace el legislador en el 187 es meramente ejemplificativa o descriptiva y para nada taxativa. Eso son la descripción de algunas formas de estrago, pero deja abierta la posibilidad de que otros eventos que coincidan con las características propias del estrago queden contenidos en el tipo penal. Es un tipo penal abierto, ¿no? De esto queda esta fórmula así. ¿Y en qué consiste el delito? Indudablemente
en causar un estrago, que es decir, un desastre de gran magnitud, ¿no? Un desastre de gran magnitud, pero no es suficiente que el desastre sea de gran magnitud, sino además tiene que estar cometido por los medios expresados en la norma, pero sobre todo, y con esto recalco y pongo énfasis, tiene que haber un peligro para un número indeterminado de personas o bienes, que es la característica central o nuclear de estos delitos que estamos viendo, el peligro común. Si falta el daño, no sé, o sea, si no hay un daño, solamente hay peligro, supongamos, no estamos en figura de estrago, porque recuerden ustedes que para el estrago, yo les expliqué, el legislador lo estructura de una manera muy particular. Lo estructura el delito de peligro en base a un resultado, que es el evento dañoso de gran magnitud que pone en peligro los bienes y las personas. Entonces tiene que producirse un resultado, que es el estrago, y de ahí parte la creación del tipo penal de peligro sobre los bienes y las personas. ¿Comprenden? Entonces, si nosotros pensamos si hay daño, si falta el daño, es decir, si no se produjo ningún evento dañoso, no hay ningún estrago. Y si falta el peligro, solo va a haber el daño. Es decir, supongamos nosotros en un incendio o en una inundación, supongamos que no abarcó, no destruyó nada la inundación, no va a haber ningún lado de estrago, porque no hay ningún daño. Ahora, si destruyó esa inundación bienes, pero no hubo en ningún momento peligro, entonces vamos a tener solamente daño. ¿Comprenden? Esto estamos hablando de que una inundación no es lo recalco porque a veces se confunde, no es un evento natural la inundación. La sumersión o el varamiento de la nave no es algo que ocurrió, no estamos hablando acá de derecho de seguros, ¿no? Esto no es el infortunio. Acá estamos hablando de un sujeto activo que causa esto, el hundimiento y el varamiento de la nave, por el medio que quiera, pero lo causa. Causa la inundación, la causa, la provoca, desvía, rompe, drena el borde del río, del lago para que se vuelque el caudal de agua, estamos hablando de delitos dolosos, no estamos acá reprimiendo con el derecho penal los eventos catastróficos naturales, ¿no? ¿Comprenden lo que les quiero decir? Acá nosotros tenemos el ejemplo de Chernobyl, está bien, pero tendríamos que analizar si el caso de Chernobyl fue alguien que lo hizo de manera dolosa o culposa, por lo menos, que es la variante que tiene otro tipo penal que van a ver ustedes, que tiene los mismos elementos de la culpa que vemos en todos lados, y con los mismos elementos del delito doloso. Pero no estamos acá reprimiendo los eventos naturales, ¿se comprende? Entonces, si falta el daño, no hay estrago, y si falta el peligro, solamente va a haber un delito de daño, porque estamos hablando de una persona que causó esto, ¿no? El varamiento, el derrumbe de un edificio causado por un sujeto, no es un evento natural fortuito que se dio y que tenemos que, si se quiere, culpar a los dioses, ¿no? Esto, bueno, la tenencia ilegal de materiales y armas, que es el artículo 189 bis, que vamos a ver ustedes. Estoy acá haciendo un breve resumen de los puntos más importantes, ¿no? Porque me dijeron cuándo tenía que ser el parcial y a mí se me produjo un incendio en estas cuestiones porque por estas circunstancias de la pandemia hemos tenido un montón de problemas para dar las clases. Es indudable darse cuenta de por qué uno tiene... por lo general tiene el lugar de trabajo fuera de su hogar, porque en el hogar pasan millones de cosas que interrumpen la posibilidad de trabajar, por eso uno va a trabajar a otro lado, y no se queda trabajando en la casa. O sea, la regla es salir a trabajar y la excepción es quedarse, porque uno quiere dar una clase y cortaron la luz, se cortó internet, cayó no sé quién a arreglar, qué sé yo, se enfermó la mascota, mil cosas. En cambio, si uno se traslada a trabajar, mientras está en el lugar de trabajo, las cosas que pasan afuera se las olvida. Así que ese es el motivo por el cual la pandemia nos ha generado en el dictado de la clase a través de la virtualidad muchísimos más problemas que si fueran presenciales, porque uno dice, ¿cómo no va a dar clase, doctor? Si usted está en su casa, se sienta, prende la computadora, pero el que uno esté en la casa de uno, vieron lo que es una casa, ¿no? Es uno apagar incendios todo el tiempo. Si con el solo hecho que un señor se ponga acá al lado de mi ventana con una bordeadora a cortar el césped, porque tiene derecho a cortar su césped, eso ya me genera la imposibilidad de clases a mí. Entonces, indudablemente una problemática. Así que vamos a ver por arriba, de manera general, la cuestión de la tenencia ilegal de armas y el artículo 189 bis, que es un artículo larguísimo, es un artículo muy largo que tiene unas profundas reformas que provinieron del proyecto Bloomberg. Les recomiendo un canal de YouTube, también les recomiendo que se suscriban a este. Suscríbanse, activen la campana y bueno, y comenten y dejen like y todo lo que se hace en YouTube. Pero si ustedes que van a rendir el título quinto, que es Delitos contra la Libertad, van a ver secuestro extorsivo en el título sexto,
todas esas cuestiones que yo les expliqué sobre la ola de secuestros extorsivos que hubo en una época, me acordé en este momento. Les recomiendo el canal de Damián Cook, es un chaqueño Damián Cook, vive acá en Resistencia, tiene un canal de YouTube muy famoso que tiene casi 1 millón de suscriptores que se llama Historias Innecesarias. En realidad se llama como él, Damián Cook. Pero él tiene unos micro videos que se llaman Historias Innecesarias que duran unos pocos minutos, seguro ustedes los conocen. Les recomendaría que vean el de Axel Bloomberg, por favor. Les recomendaría que lo vean. Son 12 minutos, lo pueden ver en cualquier formato, sentado en donde estén, en el teléfono, porque este muchacho de Damián Cook, que relata historias, explica muy bien cómo era el contexto nacional de esa época, en el momento en el que lo secuestraron a ¿cómo se llama? Axel Bloomberg. Después, y explica todo lo que vino después de Axel Bloomberg y la aparición o los intentos de aspiraciones políticas de Juan Carlos Bloomberg, que es el padre de Axel Bloomberg, y una de esas reformas que logró introducir en el Código Penal Juan Carlos Bloomberg, con un sentido profundamente punitivista, inconstitucional, con una discriminación muy profunda, rozando el derecho penal de autor. Algunos dicen rozando, los autores más módicos. Yo digo que directamente en este artículo se puede denotar claramente el derecho penal de autor, en la agravante por la persona que tiene antecedentes penales y tiene portación o tenencia de arma no autorizada. Todas estas cuestiones este tipo penal está teñido aquí por este personaje que es Juan Carlos Bloomberg. Acá tenemos dos partes para dividir bien este tipo penal. Uno es lo que tiene que ver con los materiales explosivos que la persona tiene sin la debida autorización, y otras cosas son las armas, estamos hablando de armas de fuego, que es otro problema totalmente distinto a los materiales. Indudablemente hay un elemento normativo fundamental en estos tipos penales, que es la inexistencia de una autorización de la autoridad competente para tener o manipular o poseer, como quieran poner ustedes, tanto los materiales como las armas. Entonces lo que estamos hablando aquí son de tipos penales que hacen referencia a la tenencia, es decir, a la posibilidad cierta de disposición, es decir, a la disposición inmediata de la cosa por parte del sujeto, es decir, la inmediata disposición de la cosa por parte del sujeto, la tenencia, lo que conlleva la tenencia, la posibilidad inmediata de disposición, o por lo menos que esté a disposición del sujeto, aunque no la tenga efectivamente, puede tener la cosa bajo su poder, bajo llave, por ejemplo, también eso es tenencia. Ese es el primer elemento, si podemos hablar de un elemento corpóreo, material, que es la tenencia, o la portación, ¿no? El traslado con la cosa encima, que en este caso es el arma. Ese es el corpus, y desde el punto de vista normativo es la ausencia de una autorización de la autoridad competente que regula la tenencia o portación de estos objetos, tanto los materiales explosivos o como las armas. Sin esa debida autorización, la conducta se transforma en una conducta típica. Si existiera la autorización, la conducta es atípica, indudablemente estamos hablando. La cuestión de la tenencia de armas particularmente es fruto, que tengamos un delito propio de tenencia de armas con la cantidad de pena, y acá ustedes me van a poder decir cuando veamos el tipo penal específicamente, van a poder decir ustedes qué les parece, si esto es constitucional o inconstitucional, en referencia a la tesis que yo les explicité muy brevemente sobre que me parece que para que un delito de peligro abstracto como es estos son delitos de peligro abstracto, vimos anteriores delitos de peligro concreto, que se asentaban sobre un resultado, el estrago, que generaba un peligro cierto para bienes o personas, peligro concreto. Acá estamos hablando de delitos de peligro abstracto o de conducta peligrosa. La conducta consiste, y entiende el legislador que es peligrosa per se, la de la tenencia, o portación, o posesión. Estamos hablando de eso, relación del sujeto con la cosa, de inmediata disponibilidad de la misma. En esas circunstancias nosotros tenemos el problema de las armas, eso es lo que estaba refiriéndome, que es un problema serio que nosotros tendríamos que discutirlo desde el punto de vista de la política. Yo creo que Argentina ha implementado, en referencia a las armas, sin la debida autorización, una política interesante, y nosotros no tenemos niveles de violencia armada, porque esa fue la razón de ser de la reforma Bloomberg, impedir la violencia armada. No se logró con esto, sino que se logró por un control estricto en el manejo de las armas por parte de la población civil. Nosotros somos un país en el cual no tenemos costumbre cultural
de portación o posesión de armas, como pueden tener en otros países, Estados Unidos, por citar un ejemplo. Y además tenemos un control administrativo férreo sobre la tenencia y posesión de armas. O sea, no es muy fácil tener un arma en la Argentina. Y la reducción del acceso de la población a las armas ha generado indudablemente buenos resultados. Nosotros tenemos uno de los índices de violencia armada más bajos del continente, a diferencia de lo que puede ser Brasil, por ejemplo, que es uno de los productores más importantes del mundo de armas. Tiene mucha violencia armada. Nosotros tenemos esas políticas. En una época, en referencia a las armas, se había implementado desde la autoridad competente, que es la que extiende la autorización, que hace que si existe hace atípica la conducta, que es el RENAR, en el caso de la provincia es el REPAR, el Registro Nacional de Armas, un registro provincial de armas. Se había implementado una política por la cual las personas que tenían armas de carácter ilegal las podían entregar sin ninguna consecuencia jurídica a cambio de una suma de dinero. Es decir, el Estado, a través del RENAR, te pagaba, supongamos, 4.000 pesos por un arma larga y 2.500 pesos por un arma corta. No te preguntaban ni de dónde la conseguiste, ni cómo la tenías, ni te iba a imputar de la tenencia ilegal de armas, ni de la aportación ilegal de armas. Lo único que iban a hacer era pagarte para que vos entregues el arma. Y así se destruyeron toneladas y toneladas de armas. Y esa política estatal, que se denominó Plan Canje RENAR, o algo similar así, que se aplicó hace unos años durante el gobierno, no me acuerdo si fue durante el gobierno de Néstor Kirchner o no sé quién, no me acuerdo, pero bueno, se implementó esa política muy buena, fue mucho más útil a la hora de combatir la violencia armada que la inflación penal que sufrió este tipo penal del 189 bis, que si ustedes analizan sus antecedentes, en el caso de la tenencia y portación de armas, la tenencia y portación de armas sin la debida autorización fue históricamente una contravención, es decir, una falta. Ni siquiera catalogaba como delito. Era una contravención, una falta, es decir, una falta administrativa. Usted tenía un arma en su casa sin la debida autorización, tenía que pagar una multa, le secuestraban el arma. No estaba en la órbita del derecho penal. La incesante inflación penal, los discursos punitivistas que hacen creer a la sociedad, como Juan Carlos Bloomberg lo hizo en su momento, de que la mejor manera de combatir la violencia armada es elevando las penas exorbitantemente a los delitos que incluyen armas. Van a ver ustedes que hay una agravante genérica, allá por el artículo 41, 42 del Código Penal, una agravante genérica para todo delito que se cometa con arma de fuego. Esa fue otra idea maravillosa que tampoco funcionó. Y la inflación penal que sufrió este tipo penal, donde hay penas hasta de 8 años de prisión por la tenencia ilegal de un arma en determinadas circunstancias, que aquí ustedes ven la inconstitucionalidad de la norma, no porque sea un delito de peligro abstracto, sino porque la pena que tiene el delito de peligro abstracto es la misma pena que el homicidio. 8 años el mínimo del homicidio. O sea, usted puede tener la misma pena por matar a alguien que por tener un arma sin la debida autorización. Eso es ilógico. Eso afecta indudablemente el principio de proporcionalidad penal. Eso hace inconstitucional este tipo penal. No que sea un delito de peligro abstracto, ¿me entienden? Porque no hay otra forma de reprimir una conducta peligrosa como la tenencia de explosivos más que por un delito de peligro abstracto. No vamos a reprimir la conducta de tenencia de material explosivo, vamos a esperar que explote la dinamita para reprimir la conducta, porque ahí ya va a haber muertos, daños, y eso es lo que se pretende evitar. Lo que se pretende evitar también es que el manejo o la utilización de determinados materiales que son peligrosos para la sociedad se hagan con la autorización debida. Eso es lo que se pretende en el tipo penal. Pero bueno, vamos a ver rápidamente, porque si no me quedo mucho en este aspecto, y después vamos a ver. Si ustedes ven el primer apartado, van a ver que hay un delito de adquisición, fábrica, suministro, sustracción, tenencia de materiales para contribuir a los mismos delitos que fueron reseñados en los títulos precedentes, en los artículos precedentes, es decir, para contribuir a los delitos de estragos. Para contribuir a los delitos de estrago, para cometer las acciones que están descritas ahí, o cualquier otro medio peligroso por el cual se puedan producir esos hechos. Este tipo penal reprime a la adquisición, la fábrica, el suministro, la sustracción, la tenencia de materiales que pueden contribuir a eso. Porque el delito no consiste solamente en tener, sino tenerlos con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común, causar daños en las máquinas o en la elaboración de productos. Esa es la razón de hacer del tipo. El tipo penal es que yo tenga el material sin la debida autorización, pero para cometer esas acciones que están descritas en la norma. No solo la simple tenencia, que también está reprimida, en el caso del arma, por ejemplo, con una pena menor. Y con las atenuantes, en el caso del arma, cuando uno puede demostrar
que no está presente el fin ilícito de la tenencia del arma. Por ejemplo, una persona que vive en un descampado donde hay fieras salvajes y necesita para su protección tener un arma de fuego. Pero aquí estamos hablando de materiales, ¿no? Y esos materiales fueron, después de la reforma de la ley de materiales y residuos radioactivos, una batería de leyes de reforma de este tipo penal, y que están descritos aquí estos materiales, pero las conductas son las que yo les expliqué recién. Bueno, lo que usted dice, adquiere, fabricar, suministrar, sustraer o tuviera en su poder. Con eso les dije yo que estamos hablando de adquisición, de fábrica, de suministro, de sustracción o de tenencia de determinados elementos que la ley describe. Para que ustedes ven aquí, bombas, ¿no? Artefactos explosivos que detonan súbitamente con una gran liberación de energía a través de un mecanismo que puede ser de cualquier índole, electrónico, mecánico, temporizado, etc. Materiales o aparatos capaces de liberar energía nuclear, aquí está la inclusión de la norma, la ley relativa a la preservación de los residuos tóxicos nucleares, materiales radioactivos o sustancias nucleares, ahora vamos a explicar qué son, o sus desechos, los isótopos radioactivos, los materiales explosivos, que sí ahí nosotros tenemos que hacer referencia a lo que establece el decreto específico de materiales explosivos, no, no es lo mismo una bomba que un material explosivo, yo les expliqué hoy. Una bomba es un artefacto que detona. Un material explosivo es un elemento que puede ser natural o artificial, creado por el hombre, que tiene la potencialidad de producir una gran, digamos, una súbita liberación de energía irrefrenable, como vimos hoy en la explosión. Por ejemplo, una bomba puede ser una bomba militar, en este caso la que arrojan los aviones, para que ustedes piensen, y un material explosivo es la dinamita. La dinamita es un material explosivo. Esa que inventó Robert Noble, el creador del premio Nobel, Robert creo que se llama, no sé cómo se llama, pero Nobel, el creador del premio Nobel, inventó el TNT, la dinamita. Lo descubrió. Si alguien sabe algo más del dato, que me corrija. Y también tenemos elementos inflamables, aquellos que tienen posibilidad de producir combustión o ignición, asfixiantes, que afectan directamente las vías respiratorias, impidiendo la correcta respiración de los seres vivos, humanos o no, tóxicos que contaminan por reacciones químicas, producen reacciones químicas tóxicas y nocivas para el cuerpo humano, o biológicamente peligrosos, aquellos que tienen como carga algún patógeno, ya sea un virus, una bacteria, un parásito, cualquier circunstancia biológica que pueda afectar la salud o poner en peligro la salud o la integridad física de las personas, y sustancias materiales destinadas a su preparación. ¿Me entienden? O sea, los elementos que están destinados a su preparación. Vamos a ver un poco más precisamente. Pero estábamos hablando nosotros aquí, indudablemente, de las acciones. No creo que se olviden las acciones que les describí, que serían la adquisición, fábrica, suministro, sustracción y tenencia. Son las acciones típicas. Y los objetos del delito son los que yo expliqué recién, que los tengo descritos en esta lámina. Bombas, materiales o aparatos que liberan energía nuclear, los materiales radioactivos o sustancias nucleares, los desechos de estos materiales radioactivos, los isótopos radioactivos, los materiales explosivos inflamables, asfixiantes, tóxicos o biológicamente peligrosos, y los materiales destinados a su preparación. Esos son los objetos del delito. Si usted tiene la autorización de la autoridad competente, por decirlo así, para tener la sustracción media no queda incluida, pero suministrar, fabricar, adquirir o tener estos materiales, la conducta es profundamente atípica, no hay nada que reprocharle, el derecho penal no tiene ningún interés de intervenir aquí. Lo que tiene intención es que la tenencia de estos materiales, que incluso son esenciales hoy en día para una sociedad modernizada, ustedes saben muy bien que las industrias hoy utilizan materiales que son inflamables, por ejemplo, muchas industrias utilizan esto, materiales explosivos. No hay problema con que los tengan, no ese es el problema. El problema es, en primer lugar, que los tengan para el fin que están destinados, y por último, que tengan indudablemente la autorización que requieren. Acá hay una breve explicación sobre la energía nuclear, yo se las dejo aquí en la lámina. Yo no sé mucho de energía nuclear, sino que esta es la explicación que traen algunos textos, ¿no? Mediante la modificación en los átomos que pueden englobarse en la fisión de un núcleo pesado o en la fusión de núcleos ligeros. Yo le hago esta explicación, pues la explicación que trae, por ejemplo, el profesor Bompard en su libro. Nosotros somos abogados, mucho de esto no podemos conocer, que vamos a ver, hay que ser sincero. Y un isótopo, que es lo que nombra la ley, que me parece importante destacar el concepto de isótopo, es un átomo que pertenece a un mismo elemento pero tiene distinta masa. Habrán estudiado ustedes, me imagino, la tabla periódica de los elementos y habrán prestado mucha atención
en sus estudios secundarios, así que seguramente van a saber de lo que hablamos cuando un elemento tiene masa, ¿no? Se lo dejo para la explicación de ustedes. Esta explicación muy rápida sobre algunos de los objetos del delito. Se lo digo en sorna esto, ¿no? Nosotros tenemos aquí las conductas, que sin la autorización o sin la, si ustedes quieren, la justificación razonable, que es para uso doméstico o industrial. Si hay una empresa que fabrica fertilizantes, necesita algunos elementos que indudablemente son explosivos o inflamables, pero el fin para lo que los utiliza, mientras no coincida con el fin de la norma, que es, que ustedes ya lo vieron, con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común, para eso debe tener, para que sea típica la conducta, el sujeto debe tener estos elementos para eso, para contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común, causar daños en las máquinas o en la elaboración de los productos. Si no los tiene para eso, tiene la justificación de que tenga la autorización correspondiente o que las tenga para uso doméstico o industrial. ¿Comprenden? Esa es más o menos cómo funciona. Acá tenemos nosotros una lámina sobre las conductas que se diversifican en estas tres: la fabricación, suministro, adquisición, sustracción de materiales peligrosos, lo van a ver en el tipo penal ustedes, que es lo que vimos recién, y los siguientes párrafos van a ver que también consiste en acción típica en dar instrucciones para la preparación de estos materiales explosivos. Y es importante aquí, porque uno cuando da instrucciones es como que transmite los determinados conocimientos, en eso consiste el tipo penal, en transmitir conocimientos para la elaboración o la fabricación de estos elementos con el fin de cometer los delitos, con la comisión de delitos contra la seguridad común o causar daños a las máquinas o la elaboración de los productos. Pero la instrucción es, si usted le instruye a otra persona cómo preparar un explosivo, está cometiendo un delito. Siempre y cuando esa instrucción no tenga, otra vez vamos al cuadro rojo, la autorización, por ejemplo, en una academia o en una universidad, o la instrucción no sea para el fin de uso doméstico o industrial. ¿Comprenden cómo es la dinámica? Ustedes lo que tienen que sopesar es cuál es el fin que utiliza el autor, el dolo, para que ustedes vean si esto es una conducta inocua para el derecho penal, como sería, por ejemplo, en un taller o en una fábrica, un operario experimentado le enseña, le da las instrucciones a un operario nuevo cómo debe realizar la fabricación del material explosivo, pero es para un uso industrial. Cuando esa instrucción para la fabricación tiene como fin el de cometer delitos contra la seguridad pública, etcétera, atentar contra los bienes y la fabricación de los productos, como dijimos, como dice el tipo penal, ahí nosotros tenemos una conducta típica. La instrucción es transmitir el conocimiento. No es necesario que la otra persona aprehenda, con H intermedia, el conocimiento que se transmitió. Es suficiente con que le llegue, con que interprete el mensaje. Si aprende o no aprende, no interesa para la configuración del tipo penal. Ese no importa, eso que pueda asequir los conocimientos, pero sí que el autor tiene que corroborar que le haya llegado el mensaje, por lo menos, aunque no lo pueda descifrar. Y después está la tenencia ilegal de materiales, ¿no? Que es tener bajo su poder o señorío o bajo su disposición inmediata estos materiales destinados por la ley. Es larguísimo el 189 bis. Si ustedes, yo les puedo describir cuántas son las conductas, son un montón. Simple tenencia de materiales prohibidos, tenencia de armas de fuego de uso civil, de armas de fuego de guerra, etc. Vamos a explicar un poquito esta cuestión. La reforma de las que yo le hablaba anteriormente es la 25886. Y la dinámica del tipo penal funciona de esta manera. Estos son los elementos en esta lámina los que son necesarios para la configuración del tipo penal. Mejor dicho, estos son los elementos que si se presentan nos van a dar la idea de si estamos frente a una conducta inocua, por ejemplo, la elaboración industrial de un determinado material, o frente a una conducta típica. En primer lugar, no se olviden del dolo. La intención de la tenencia de los materiales debe ser, pero indudablemente si hay una justificación de uso doméstico o industrial, que fue la inclusión de la ley 25886, vamos a estar frente a una conducta atípica. Es decir, yo, por ejemplo, elaboro materiales porque tengo una fábrica de fertilizantes, tengo materiales explosivos para eso, para fabricar fertilizantes para jardinería. Entonces ahí nosotros, bajo el amparo de la norma de la ley 25886, tenemos la justificación de uso doméstico e industrial. La conducta es atípica, por más que el sujeto tenga esto, como dice la ley. Y después tenemos el otro elemento normativo, que es la falta de autorización legal, que funciona también con la justificación, ¿no? Pues si no hay autorización legal, pero hay justificación para uso doméstico e industrial, la conducta sigue siendo atípica. A ver, vamos a ver si alcanzamos a dar todo. No se preocupen, si no, la próxima clase vamos a terminar. Por lo menos los puntos más importantes para el 5 de noviembre van a estar explicados, ¿no? Los delitos relacionados con las armas de fuego.
En primer lugar, que son la tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil, o en realidad la tenencia de armas de fuego de uso civil sin la debida autorización, ese sería el nombre correcto, ¿no? La tenencia de armas de guerra sin la debida autorización, la aportación de armas de fuego de uso civil, la aportación de armas de fuego de uso de guerra, fuego de guerra, el atenuante por ser tenedor autorizado, la atenuante por las condiciones personales del autor, las agravantes por las condiciones personales del autor. Es un tipo penal muy complejo, de mucha extensión. Indudablemente cuando yo les expliqué ya que uno de los, digamos, de los datos que son casi que evidencian un tipo penal que ha tenido una profunda reforma en lo que tiene que ver con la inflación penal, o sea, que busca solamente un fin simbólico como tipo penal, ha sido que son tipos penales largos, inentendibles, con agravantes, atenuantes, reaggravantes, remisiones y etcétera, no son claros para nada. Hemos visto varios ejemplos a lo largo del curso. Lo que nosotros primero tenemos que entender es cuál es el concepto de un arma de fuego, para tratar de entender este tipo penal tan confuso y tan largo. Un arma de fuego, yo les expliqué cuando vimos el robo con arma de fuego, en el agravante del 166, que un arma de fuego es un arma, pero en primer lugar es un artefacto que tiene la capacidad de aumentar el poder ofensivo o defensivo del sujeto que la porta, arma. Y el arma de fuego es un artefacto que por medio de la percusión, la deflagración de la pólvora, la combustión de gases, arroja un proyectil a distancia. Eso es un arma de fuego. Y las armas de fuego no están conceptualizadas, pero sí están clasificadas en un decreto ley, que es viejísimo, que es del año 75. También tenemos la ley de explosivos que está ahí, ¿no? Que hace referencia a los elementos, cuáles son los materiales explosivos, es verdad, me estaba olvidando la ley de explosivos. Y también tenemos el decreto ley. En el decreto ley, que vamos a ver ahora, nosotros tenemos distintas formas de arma, ¿no? Ahí tienen ustedes la ley y los decretos del Poder Ejecutivo que son modificatorios de estas cuestiones. Las armas de uso civil, las armas de uso civil condicional y las armas de guerra. Esa es la clasificación de las armas de fuego, la clasificación de carácter normativa. Y con esto hago muchísimo hincapié en esta cuestión. Estamos hablando de una clasificación normativa, legal, no ontológica ni fenomenológica. ¿Qué quiero decir con esto? Las armas de guerra no son armas de guerra porque se usaron en la guerra, ni porque son las que aparecen en la película de guerra, ni la que usan los soldados. No tiene nada que ver. Las armas de guerra tienen una conceptualización normativa, puramente normativa, y que tienen determinados elementos que establece en este caso el decreto ley. Por lo tanto, que se llamen de guerra es una cuestión solamente identificatoria, desde el punto de vista normativo, pero podrían haberse llamado armas de grado A, B y C, 1, 2, 3, como quieren llamarlo. Le han puesto de uso civil y armas de guerra para identificar, sobre todo, creo yo, el legislador en esto ha sido acertado, identificar cuáles son las armas que pueden tener o portar las personas comunes y cuáles son las armas que son de exclusivo uso de las fuerzas de seguridad o de las fuerzas armadas. Esa es la clasificación, así se hace. Si nosotros pensamos en las armas de uso civil, no importa el calibre, el tamaño del arma, no interesa eso. Son armas que están a disposición conforme el procedimiento y luego de la extensión de la autorización competente, están a disposición de las personas civiles, los civiles, pueden tener ese tipo de armas, y las armas de guerra son de exclusividad o de exclusivo uso de las fuerzas de seguridad o militares, o las fuerzas armadas. Esa sería, para que ustedes entiendan en lenguaje claro, sin caer en tecnicismos que pueden resultar confusos, la división genérica amplia que hay entre las formas de armas que trae el decreto. Si usted es una persona que no es un militar ni miembro de ninguna fuerza de seguridad, va a tener que regirse por la reglamentación administrativa que hace referencia a la tenencia o portación de armas de uso civil o de armas de uso civil condicional. ¿Cuáles son las armas de uso civil condicional? Que sería una característica, una categoría, mejor dicho, intermedia. Son armas que por su calibre o por su morfología también son usadas por las fuerzas de seguridad o militares, pero que a la vez se permiten en determinadas circunstancias que la ley establece que sean utilizadas o portadas, o que las tengan o que las porten los civiles. ¿Comprenden? Por ejemplo, un calibre 9 milímetros, para que ustedes entiendan, una pistola de 9 milímetros, como puede ser una Versa. Una marca argentina es Versa, una marca de armas, de pistolas. Un modelo es la Versa, no sé, Magnum, póngale, de 9 milímetros. El calibre 9 milímetros de esa arma de fuego también la utilizan las fuerzas policiales. Ese calibre hace que
el arma de fuego esté categorizada de manera intermedia, tanto para uso civil como para el uso militar. Por lo tanto, entra dentro de esta categoría intermedia que se denominan armas de uso civil condicional. Por lo tanto, si usted quiere tener un arma de uso civil, son armas que están descritas en el decreto como que son casi siempre para caza, de bajo calibre. No tiene nada que ver el calibre, porque si yo tengo un arma de guerra, por ejemplo, son armas de guerra según el decreto las que tienen marcada en el arma las insignias de la fuerza de seguridad. Y si es un calibre muy pequeño, pero tiene la marca de la insignia de una fuerza de seguridad, es un arma de guerra, sin importar el calibre. Pero para las armas de uso civil son las armas destinadas para el uso recreativo, deportivo, las escopetas calibre 12, las carabinas 22 LR, ese tipo de munición o ese tipo de armas son de uso civil. Ahora, un arma 45 ACP, que es un calibre potente, ya que utilizan alguna fuerza de seguridad, o 9 milímetros o 10 milímetros, ese tipo de armas ya requieren una autorización especial. El usuario que se presenta al RENAR o al REPAR a pedir la tenencia o la aportación de esa arma debe acreditar la justificación o el motivo por el cual se requiere mucho más, o sea, hay muchos más requisitos para obtener ese tipo de armas. Pero esta es la clasificación que trae el decreto ley: armas de uso civil, armas de uso civil condicional y armas de guerra. Vamos a ver acá en esta lámina que viene ahora. La simple tenencia ilegítima de arma de fuego, que es la cuestión de arma de fuego de uso condicional. Hay una simple tenencia de arma de fuego de guerra, que si quieren es la figura más grave, ¿no?, por la circunstancia del arma. Pero nosotros vemos una acción típica que es tener el arma. El arma, la implicancia de la tenencia del derecho penal es la posibilidad cierta e inmediata de disposición del objeto, ya sea porque la tiene consigo el sujeto, inmediatamente puede disponer, o porque la tiene a su resguardo y puede en cualquier momento disponer de ella. Y en eso consiste la acción típica, en tener, como toda otra figura de tenencia que ustedes pueden ver elaborada en el derecho penal: la tenencia de estupefacientes, la tenencia de explosivos, la tenencia de armas de fuego, coincide en el mismo elemento: la posibilidad material inmediata de disponer o de utilizar esa arma. No estamos hablando aquí de la tenencia inconsciente, o lo que se denomina yuxtaposición, que es aquel que tiene el arma sin saberlo. Por ejemplo, el amigo le hace una broma al sujeto, o el amigo tiene un arma sin, este es un caso cierto, el amigo ante un control policial portaba un arma, iban dos amigos en una moto, uno portaba un arma sin la debida autorización, y cuando ve el control policial le pone en la mochila el arma. Ahí hay una tenencia, pero lo que se denomina yuxtaposición, pues es una tenencia inconsciente, sin consentimiento. Entró en tenencia del arma sin el consentimiento, o sea, sin la voluntad de tener verdaderamente el arma. Se explica esto estamos hablando en caso de yuxtaposición, lo van a encontrar así ustedes en los libros. Estamos hablando de una tenencia consciente, que puede ser compartida. Pueden dos personas tener el arma, y sin que esto altere la tipicidad, si estamos en presencia. Y se agrava cuando el arma es de guerra, y indudablemente el otro elemento es el elemento normativo: la ausencia de la autorización por parte del RENAR, en este caso el carnet. En el caso del usuario de armas de uso civil son verdes, y en el caso del usuario de uso civil condicional son rojos los carnet, o eran en un momento en el RENAR, no sé cómo serán ahora. Y con esa es la debida autorización que hace atípica la conducta. Pero la conducta de tenencia es la misma tenencia que ustedes ya conocen, que ya estudiaron cuando vieron, por ejemplo, el delito de hurto y esas circunstancias. Pero no hablamos sino de una tenencia con voluntad de tener, ¿no? El caso de la yuxtaposición es muy ejemplificador en este aspecto, y también yo ya había preparado unos casos para estos delitos que vimos, pero ya no vamos a tener tiempo de resolverlos porque se nos viene el examen, ¿no? Ahora vemos nosotros la aportación de arma de fuego. Aquí nosotros tenemos una circunstancia que ustedes la van a encontrar en el artículo 88 y 112 del decreto ley 395/75, que es el decreto ley que yo les digo, y sus modificatorias posteriores, que regula las armas de fuego, que distingue a las armas de guerra como aquellas que son utilizadas por las fuerzas de seguridad o las fuerzas militares, o que llevan insignias o escudos de estas fuerzas, no importa cuál sea el calibre. Esos son armas de guerra. Las armas de uso condicional, que coinciden con el calibre con las que utilizan las fuerzas de seguridad, pero no tienen las insignias, sino que son de uso civil condicional. Y las armas de uso civil, que son las que cualquier usuario puede solicitar, que son casi todas las que se utilizan para fines recreativos, deportivos, de caza, etc. Son armas también de fuego.
Pero recuerde que para que sea un arma de fuego tiene que haber un detonante, la deflagración de la pólvora, compresión de gases y que arroje un proyectil a distancia. Me preguntarán, ¿el aire comprimido es un arma de fuego? No, es un arma de disparo, pero no es un arma de fuego. No hay deflagración de pólvora, hay compresión de gases, pero no hay deflagración de pólvora. La ballesta es un arma de tiro, de lanzamiento, pero no es de fuego, porque no hay ni compresión de gases ni deflagración de pólvora, y así podríamos seguir clasificando. En el caso de la aportación, también estamos hablando nosotros de la aportación, es llevar consigo el arma. La aportación tiene una discusión interesante en la doctrina sobre si la aportación debe ser ostensible o basta, para que estemos hablando de portación, es importante esta discusión, que la persona tenga el arma encima, por más que no se vea, ostensible estamos viendo a la vista, ¿no? Aquel que se pavonea, ¿no? Se muestra con el arma, estamos hablando o la aportación requiere solamente el traslado del sujeto con el arma. Una discusión que se dio hace un tiempo, yo creo que con que se produzca el traslado de la persona con la tenencia del arma, estamos hablando en el caso de la aportación. Supongamos ustedes que una persona se traslada en un vehículo y lleva el arma en el baúl. Eso también es portación, porque tiene los dos elementos, la tenencia y el traslado, el movimiento de la persona con la cosa. Normalmente tiene posibilidad inmediata de disponer de la cosa, porque está guardado en el maletero con la llave que él tiene, estamos en presencia ahí de una aportación. La aportación, igual que la tenencia, se tipifica cuando ésta se produce sin la debida autorización. Esto es verdaderamente así. La autorización es lo que hace atípica la conducta. Nosotros tenemos que una aportación requiere llevar el arma corporalmente y en condiciones inmediatas de uso. Cuidado con eso. Si el arma va descargada, desarmada o inutilizada, no es portación de arma, porque ahí no hay posibilidad de poner en peligro ningún bien, diría algún autor, pero eso más allá que no importa, porque si es un delito de peligro abstracto no debería importar, y ha generado indudablemente otra discusión muy profunda que nosotros lo vimos cuando vimos el robo con arma de fuego, vimos la tesis subjetiva y la tesis objetiva en referencia al arma, si es operativa para el disparo o si está descargado o no es operativa para el disparo. También deberíamos pensar esta discusión, podríamos trasladarla a la tenencia. ¿Qué sucede si yo tengo un arma que no es apta para el disparo? Es un delito de peligro abstracto. Ahí nosotros tenemos que entrar a discutir sobre si esa conducta es típica o no es atípica. Supongamos un arma descargada. ¿Es tenencia de arma, un arma descargada? Yo no puedo poner en peligro a nadie. Yo creo que con la mayoría de la jurisprudencia sí, igual se da el tipo penal en este caso. Con el arma que no es inutilizable, ahí ya tendríamos que hablar. Pero en principio, al ser un delito de peligro abstracto, estaría en presencia de una tipicidad, ¿no? Y hay dos formas de atenuantes en este tipo de portación, que es por el tenedor, por ser tenedor autorizado. Es decir, supongamos, yo tengo la autorización para tener el arma, soy tenedor de un arma de uso civil, y me traslado con el arma y me detiene la policía, me van a acusar de portación de arma, porque yo necesito una autorización del RENAR para tener el arma y otra para portarla. No es lo mismo tenerla que portarla. Entonces, hay un atenuante en el tipo penal, lo van a encontrar ustedes ahí en el artículo 189 bis, por ser tenedor autorizado. Es decir, si yo estoy portando el arma, lo que es una conducta típica, voy a tener una pena que se reduce si estoy autorizado a tenerla, por lo menos tengo la autorización para la tenencia. Y otra cosa también, que la portación de arma, que esto fue una inclusión de mucha discusión parlamentaria en el momento de la sanción de la ley Bloomberg, mucha discusión, y con posteriores reformas también, la ley que vimos hoy, en el caso de los materiales, es cuando existe evidentes indicios de ausencia del fin delictivo. Por ejemplo, una persona que vive en el medio del campo, un peón o un cuidador de alguna estancia, que vive en el monte, donde está a merced del peligro de la fiera o de algún tipo de animal peligroso, tiene un arma para su defensa, ahí nosotros estamos en presencia de una tenencia típica de armas, si no tiene la autorización, de una aportación, si la persona la lleva corporalmente y se traslada, pero hay una ausencia de un fin delictivo. No es que no va a tener pena el sujeto, sino que va a tener una pena atenuada, ¿no? En este caso, y seguramente el secuestro del arma, pero estamos en presencia de un atenuante. Y hay un agravante que me parece a mí profundamente inconstitucional y que participa de las características del derecho penal de autor, si se quiere, muy nociva para las garantías constitucionales, es aquel que tenga un arma sin la debida autorización o porte un arma sin la debida autorización y tenga antecedentes penales sobre delitos cometidos con arma. Esos antecedentes penales, en primer lugar,
del sujeto lo pone en una circunstancia profundamente inconstitucional. ¿Por qué? Porque si tuviera antecedentes penales con condena firme y ha cumplido la condena de prisión, supongamos, por un delito que tenga que ver relacionado con la arma, y después ha tenido arma, no puede imputársele como agravante una circunstancia por la cual el sujeto ya fue juzgado, ya cumplió la pena, o sea, decir, cumplió la pena que el Estado le impuso, no puede seguir sobre la persona ese estigma indeleble de haber cometido alguna vez un delito y que ese elemento el legislador lo tome como un agravante si vuelve a tener el arma. Eso es indudablemente inconstitucional. Ahí tenemos nosotros una forma inconstitucional de imputación. Si yo cometí un delito y pagué por ese delito, nadie puede valorar, ni siquiera los jueces pueden valorar, lo hacen, pero digamos, en teoría no debería ser una cuestión agravante o un estigma imborrable en mí la circunstancia de que yo haya cometido un delito si ese delito lo pagué. Y en el caso de que tenga antecedentes penales a los cuales no tenga una sentencia condenatoria firme, más inconstitucional es todavía porque la persona, hasta no tener una sentencia firme, pasada a autoridad de cosa juzgada, tiene sobre sí, le pesa una de las presunciones más importantes del Estado de Derecho, que es la presunción de inocencia, o el estado de inocencia. Entonces, ¿cómo el legislador va a valorar negativamente que la persona tenga un proceso abierto por un delito que haya utilizado armas si todavía no hay sentencia? Lo está tratando como culpable a quien que todavía no ha sido declarado culpable por la justicia. Entonces, desde el punto de vista que ustedes lo miren, la agravante por los antecedentes del autor es profundamente inconstitucional. Si ustedes analizan las penas aquí, van a ver que las menores son de 4 años, que son del uso civil, la tenencia desautorizada de arma de uso civil, pero en este caso, con esta agravante, la pena se eleva hasta 8 años, y 8 años es la pena del homicidio. Ahí tienen ustedes una afectación al principio de proporcionalidad penal, lo que transforma la aportación de armas con sus agravantes en una norma inconstitucional, a mi particular manera de ver las cosas, bajo mi idea, ¿no? Lo transforma en una norma profundamente inconstitucional. Así que ahí tienen ustedes un ejemplo. Bueno, vamos a ver si podemos avanzar unos minutos más. Uy, nos quedan 5 minutos. Van a haber otras conductas que yo las voy a resumir brevemente. El acopio de armas, piezas y municiones. Ahí ya estamos hablando no solamente del acopio de armas, sino de las piezas, que son los elementos necesarios para la construcción del arma. La tenencia, indudablemente, vamos a empezar por el principio, la tenencia de instrumentos para producir armas y municiones sin la debida autorización también es un delito que está contenido en este artículo. Es decir, si usted es un fabricante de armas y tiene los elementos necesarios para fabricar el arma, los tornos, los taladros, lo que usted quiera pensar, el horno de fundición, o tiene las piezas para armar las armas o las municiones, estamos hablando de los proyectiles o los disparos de las armas de fuego, también comete el delito de tenencia, en este caso si no tiene la debida autorización. Esa es una cuestión similar a la tenencia del arma de fuego, ya sea de uso civil condicional o de guerra. Estamos hablando de la misma circunstancia. Las otras conductas contenidas en el tipo penal son el acopio, que es acaparar un número excesivo de armas de fuego, que no puede justificarse bajo ningún elemento que tenga que ver con el uso doméstico, recreativo, deportivo, de otra índole. Es decir, tener muchas armas de manera injustificada, porque yo puedo decir, bueno, yo tengo muchas armas, yo soy un coleccionista de armas. Tengo colección de armas, tengo armas valuadas en tanta plata, bueno, ahí nosotros teníamos una justificación, como también el acopio de las piezas y de las municiones. Fíjense que tenemos nosotros la tenencia de instrumentos para producir armas de fuego o para producir municiones, pero no municiones, sino las piezas o para producir las armas o las municiones. Si usted tiene en su poder la munición, no está penado por la ley la tenencia de municiones, ¿no? En ese aspecto. Usted analiza bien el tipo penal, se van a dar cuenta, estamos hablando de instrumentos para producir armas de fuego, piezas o municiones. Los instrumentos para producirlas, no las municiones. Pero el acopio, sí, de armas, piezas y municiones, sí es un delito. Si usted tiene un número excesivo de municiones y no lo puede justificar, estamos hablando de una figura de acopio. El acopio es la tenencia de un número excesivo de cosas, ¿no? Eso estamos hablando de cosas. También es un delito la fabricación ilegal de armas. Usted puede fabricar armas sin ningún problema, lo puede hacer, pero necesita la autorización y el registro correspondiente en la autoridad administrativa
pertinente, ¿sí? En este caso en el RENAR, para usted la fabricación de armas como de municiones. Y también es un delito entregar indebidamente armas de fuego, es decir, entregarle un arma de fuego a quien no es usuario autorizado, ya sea como tenedor de armas de uso civil condicional o de arma de guerra, a esa persona que no tiene esa autorización, si usted le entrega un arma de fuego al título que sea, oneroso, gratuito, como sea, está cometiendo el delito. Y hay un agravante también si fuera un menor de edad en este caso, ¿no? A ver, bueno, ya se nos termina el horario. ¿Qué nos queda aquí? Para ver. Por último, y con esto concluimos, tenemos las omisiones punibles, en este caso, que tienen un agravante en el caso de la habitualidad, ¿no? Y esta cuestión. ¿Cuándo estamos hablando de omisiones punibles? La omisión más común en este caso es la de consignar el número de serie o de registro de las armas. Ustedes saben que cada arma que se fabrica debe poseer un número de registro pertinente que está contenido en el RENAR. Entonces la omisión punible va a ser cuando se omita consignar el número. También hay un delito que consiste, si ustedes ven aquí, que en realidad es la omisión de consignar el número de serie. Van a ver ustedes que en el inciso quinto dice, esperen que voy a volver para atrás para no confundirme, será reprimido con prisión de 3 a 8 años y la inhabilitación especial por el doble de la condena, quien contando con la debida legal autorización para fabricar armas, pues si no tuviera la debida autorización estaría en la otra figura, la figura de fabricación de armas ilegal, pero quien tiene la autorización omite el número o grabado conforme a la normativa vigente. Es decir, estamos hablando de un fabricante de armas autorizado por el organismo competente, pero que omite consignar el número de serie grabado en el arma, que es un requisito esencial de la ley, ¿no? Y el último delito, que también es que la misma pena incurrirá, el que adultere o suprimiera el número grabado en el arma de fuego. Eso es muy importante, porque casi siempre las armas que se utilizan en los delitos les borran o les adulteran el número de serie para que no se pueda rastrear los antecedentes históricos del arma, es decir, quiénes fueron los dueños, no poder llegar a quiénes fueron los legítimos tenedores o usuarios de esas armas. Eso es una forma muy común de realizar estas acciones. Bueno, abro 5 minutos de preguntas y la próxima clase vamos a terminar con los delitos estos contra la seguridad del tránsito, que ven ustedes acá, y vamos a dar los delitos contra la salud pública, y con eso terminamos. ¿Alguna pregunta que quieran realizar? Dejo abierto aquí. Bien, acá pusieron el link del video de Damián Cook, de Historias Innecesarias. Hay uno que es específicamente el de Axel Bloomberg, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, dígame. Dígame, Frida. Sí, te escucho. ¿Por qué usted no sabe por qué, o sea, no te dan autorización para aportación últimamente, sino solamente para tenencia? Sí, lo que pasa es que yo les decía, la aportación de armas requiere, o sea, tiene requisitos mucho más estrictos que la simple tenencia. Ni hablar si es la aportación de un arma, de las denominadas armas de guerra, ¿no? Ya no estamos Debe hacer curso. estamos hablando de armas ni siquiera estamos hablando de armas de uso civil condicional, sino de las armas de guerra. Indudablemente es por eso, porque es mucho más peligroso, o sea, hay muchos más requisitos a la hora de otorgamiento por una persona que pueda ir por la calle con un arma de fuego. Les dejo acá el link en el chat, el del caso Axel Bloomberg de Historias Innecesarias, el video específico, ¿no? Creo que hoy dejaron el link del canal de Damián Cook. Yo les dejo acá el link del video de Axel Bloomberg para que vean ustedes y se contextualicen la cuestión relativa a los secuestros extorsivos y qué pasaba, que también derivó en las normas de Juan Carlos Bloomberg en los aumentos y la reforma muy profunda que tuvo el delito de portación de armas. Porque cree este hombre, equivocadamente, que aumentando las penas en la portación y tenencia de armas se va a solucionar el problema de la violencia armada. No, es más útil lo que yo les comenté hoy del plan canje de armas, mucho más útil que el aumento de la pena. Yo creo que es indudable, me parece bien incluso que sea mucho más difícil obtener la aportación de un arma.
La aportación de arma indudablemente siempre exigió como requisitos de justificación por la actividad que realice el sujeto que solicita el arma. Por ejemplo, yo si soy abogado penalista, tengo posibilidades de pedir la aportación de arma. Ni se me ocurriría porque tengo miedo, un pánico, un pavor a las armas, lo más lejos posible mío de un arma, no quiero ni saber, no sé ni cómo funcionan. Pero se podría hacer, por ejemplo, una persona que trabaja en seguridad privada puede pedir la aportación de armas sin problema. Las personas que trabajan en las fiscalías penales o en los juzgados penales también suelen pedir. Algunos jueces y fiscales piden portación de armas, aquellos que trabajan, por ejemplo, en unidades especiales de narcotráfico o de trata de personas que están en constante peligro o amenaza y determinadas circunstancias. Pero sí, obtener un arma para uso civil, no es muy difícil. Usted no puede obtener la aportación de un arma de guerra, ¿eh? Eso no se puede. No sé si me preguntó eso usted, Fría. Portación de arma de guerra no va a poder obtener nunca. Portación de arma de uso civil condicional, eso sí, puede pedir. Portación de arma de uso civil también. Sí. Por eso le decía justamente, porque yo había averiguado acerca del calibre 22, por ejemplo, Sí. no te otorgan portación. No, la portación es muy difícil conseguirla, sí, sí, sí. Se requiere una justificación muy importante de la actividad que uno realiza para portar un arma, de cualquier calibre, de cualquier calibre. La tenencia del arma, si usted va a una armería, por ejemplo, hoy a la tarde se va a Arturo Unger, o a cualquier armería que pueda conocer de las famosas que hay en la zona, y va y dice, mirá, yo quiero comprar una escopeta del 12 para ir a tirarle unos patos o unas palomas, y va a tener que rellenar unos formularios, presentar un certificado médico, psicológico, va a tener que pedir un certificado de antecedentes penales, etcétera, va a rellenar y le van a dar. Se va a poder comprar usted la escopeta, la va a ir a buscar unos días y la va a poder retirar. Ahora, portación de armas ya es otra cuestión, muy distinta. Nosotros tenemos un régimen, yo les dije hoy al principio, muy estricto para la tenencia y portación de armas. Por eso, nosotros tenemos índices muy bajos de violencia armada. Si ustedes recuerdan un capítulo de Los Simpsons, que Homero quiere comprarse un arma y le terminan diciendo que él, como tiene problemas psicológicos serios, le dicen a Homero Simpson, solo puede tener 5 armas. Así que con esa idea, piensen ustedes cómo es la política armamentista de Estados Unidos, ¿no? O sea, pueden comprar cualquier cosa. Eso está en un capítulo de Los Simpsons, lo pueden ver tranquilamente. O sea, con el problema psicológico Homero solo podía tener 5 armas. Bueno, gente, nos vemos el jueves y el jueves terminamos. Vamos a hacer una explicación general. Sí, sí, dígame. Disculpe, ¿habrá posibilidad de que usted me diga, nos repita los temas a tomar para el parcial? No, y todos los temas son los que están en el título 5, en el título 6 y en el título 7. ¿Queda fuera estafa entonces? No, ¿cómo va a quedar fuera estafa si está en el título 6? No, sí, tiene razón. Sí, una de las cosas más importantes es la estafa. Claro, si querés dejar fuera piratería, pero no estafa. Gracias, disculpe. No te vayas a olvidar de estudiar estafa, mirá que es lo que más me gusta a mí. No, profe, que ese... No, estudiale. Bueno, gente, el jueves terminamos y ya quedan ustedes para el parcial. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, chao, profe. Chao, chao.